A ver, jóvenes, la dinámica, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a distribuir nuestro tiempo. La primera parte consiste en la exposición teórica, que obviamente va a ir acompañada de algunas preguntas para que ustedes tengan la posibilidad de participar. Y una vez que concluyamos estas 18 semanas, de cada semana se ha focalizado los temas más relevantes o más aplicativos, ¿no? Que podría considerarse un examen. Entonces, me gustaría que todas las consultas que tengan, por favor, me las comuniquen activando el audio, que es mucho más rápido a que ustedes tengan que escribir y de repente se les complica, ¿no? En algunos casos. O bueno, si quieren también por el chat, igual. Pero es nuestra última sesión de clase, así que hay que aprovechar al 100%. Empecemos con la función del lenguaje. Hemos enfatizado que el ser humano es el único que tiene esta capacidad, esta facultad. Un lorito podrá repetir simplemente una serie de frases, pero no como el ser humano que es capaz de producir infinidad de discursos, oraciones, frases, textos con un número limitado, ¿no? Un número limitado de fonemas. Solamente con sus 24 fonemas puede crear infinidad de oraciones. Es que el ser humano, nosotros los seres humanos, contamos con esa capacidad, con esa facultad que es el lenguaje y lo que nos permite ser bilingües, políglotas, o de repente muchos de ustedes trilingües. Eso es lo más relevante del lenguaje. Ahora, el lenguaje tiene la función principal de la comunicación. Y al momento de comunicarnos, nosotros podemos tener distintos propósitos. Como hablantes, de repente queremos informar algo y en ese caso estaremos en la función representativa, pero es informar algo acerca de alguien o de algún suceso, de algún acontecimiento, de algún referente, presentar una información de una manera objetiva, ¿no? Objetiva. Esa decimos que es representativa, referencial o denotativa. El Perú es un país sudamericano. Es una información objetiva. En la expresiva, el emisor va a manifestar lo que piensa, ¿no? Ojalá cesen las lluvias. Lamentablemente, nuestros amigos, nuestros compatriotas están siendo afectados gravemente. Es una opinión, por lo tanto, es una información subjetiva. Ahí decimos que es expresiva y el elemento que destaca es el emisor. Y cuando hablamos de apelativa o conativa, nos vamos a dirigir a un receptor ordenándole algo o preguntándole por algo, porque la finalidad es llamar su atención, ¿no? Podemos de repente preguntarle, ¿qué hiciste ayer? ¿Fuiste al cine? ¿Leíste algún libro? Pregunta directa. O a través de una indirecta. No sé, ¿qué hiciste ayer? La apelativa puede lograrse a través de preguntas o a través de mandatos, súplicas. Y la estética o poética es aquella donde destaca el mensaje. Se puede lograr a través de figuras literarias, algunos recursos estilísticos, pues el propósito es que el mensaje sea bello, ¿no? Que sea agradable, que tenga rima, musicalidad.
Y si el propósito es verificar cómo está el canal, ahí diremos que la función del lenguaje es fática o de contacto. Y si es la intención de hablar de la lengua, de nociones gramaticales, por ejemplo, la vocal I es alta anterior. Los verbos transitivos admiten objeto directo. La palabra anís es aguda y se tilda porque termina en S. ¿Se dan cuenta? Aparece todo lo relacionado a la parte lingüística, gramatical. Por ende, esta se llama metaverbal o metalingüística. ¿Qué más tenemos? En la semana 2, lo relevante era los préstamos. Bueno, pero antes la base, ¿en qué está? En las lenguas. En las lenguas que son agrupadas como amerindias y no amerindias. Las amerindias son 48 y están en dos zonas, ¿no? Andina, ahí encontramos 4 lenguas, el quechua, el aymara, el jacaru y el cauqui. 4 lenguas en la zona andina. Y se entiende que las 44 están en la Amazonía. Por lo tanto, la mayor diversidad, la mayor complejidad está en la Amazonía. Estas lenguas están en contacto con el castellano. Hay lenguas amazónicas que reciben préstamos del castellano. Hay lenguas andinas que reciben préstamos del castellano. Cuando dos lenguas entran en contacto, lo más natural es que algún término pase a la otra y además se ve que hay influencia a nivel sintáctico, a nivel fonológico, a nivel morfológico. Eso pasó con el castellano. El castellano, desde sus orígenes, ¿no? Mantuvo contacto con distintas lenguas. Recordarán ustedes que la lengua madre del castellano es justamente el latín. El latín, llamado vulgar, llegó a la península ibérica en el siglo III a.C. En esa península coexistían muchas lenguas: el vasco, el griego, el íbero, el fenicio. Estas presentaron aportes, ¿no? Dieron aportes al latín. El latín también dejó huellas en estas lenguas y como la lengua madre es el latín, todo lo que el latín había recibido también se trasladó al castellano. El castellano presenta influencia de árabes, presenta influencia germánica, ¿no? Hay muchas palabras de origen germánico, hay muchas palabras, como un 70% de palabras de latín. Hay palabras de origen francés también que han ingresado al castellano. A esas palabras de procedencia francesa se le denomina galicismos. Yogur, bulevar, carnet, champán. Como ven, la mayoría de estas palabras tienen el acento en la última sílaba, o sea, son agudas. Por lo tanto, pueden, como una forma, ¿no?, de descartar, por ahí les puede ayudar en su gran mayoría al ser agudas. Y los anglicismos son los que proceden del inglés. Entonces, también quienes hablan, conocen el inglés, rápidamente lo pueden identificar. Esa es una ayuda a conocer la lengua. Ahora, si yo no hablo árabe, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a saber qué es arabismo? Por campos semánticos, ¿no? Ustedes recordarán que los árabes eran especialistas en comercio, en agricultura, en horticultura y también destacaban en las matemáticas. Por lo tanto, muchas palabras. O sea, si yo veo algoritmo, álgebra, voy a decir que es arabismo.
algodón, alcachofa, arroz, aceituna, espinaca. Voy a decir que es árabe. O aduana, alcabala, arancel, arroba, tarifa. Van a ser de origen árabe porque están relacionados con la parte del comercio. Y en su gran mayoría las palabras que inician con al, ¿no? Con la sílaba al. Alcalde, alguacil, alférez, alcabala, alcalde, etc. En americanismos destaca llama, alpaca, vicuña, cóndor, jaguar, papa, choclo, quinoa, kiwicha, cañigua, el oyuquito, la pachamanca, el charqui, americanismos. Bien, por ahí si hay alguna palabra nueva, vamos a verlo al momento de desarrollar la práctica. Pasamos a fonología. En fonología lo relevante era clasificar a los fonemas. Y son de dos tipos, segmentales y suprasegmentales. Cuando nos referimos a segmentales, diremos que aparecen las vocales y las consonantes. Se llaman segmentales porque se pueden separar. Yo puedo aislar una vocal de una consonante. Y hay criterios para clasificar a las vocales. Hay criterios para clasificar a las consonantes. Las vocales pueden ser altas, medias, bajas, pueden ser anteriores, centrales, posteriores. Y en consonantes vamos a tener 3 criterios. En la práctica nos preguntan por el punto de articulación. O sea, acá hay que ver en cuanto al punto donde se produce el contacto, ¿no? Del articulador, en qué zona se produce ese contacto. Ahí es donde vamos a decir, de repente son bilabiales, son alveolares, o son palatales, o son velares. Palatales, una cha de chabela, champú, ya de yoyo, yute, elle de llama. ¿Qué más podemos tener? Ñ de ñoño. En velares, ga de gato, ja de jamonada, ca de queso. En dentales, la T y la D. La labiodental, que es la F. Y la bilabiales, una P, una B y una M. Así yo tendría que considerar por el punto de articulación. Pero saben, si eso no me preguntasen, de repente la pregunta va más por la parte aplicativa. O sea, que me digan, por ejemplo, entre niño y nicho, ¿no? O de repente entre alma y arma, entre casa, casa. De repente entre si hay que reconocer función distintiva, buscamos los pares mínimos. Esto es a nivel de palatales. La L y la R, esos son alveolares. La K y la G son velares. Una D y una T, bueno, estos son dentales. Tendríamos que ver por qué lado se inclina cómo va la pregunta. ¿Ok? Ahora,
Vamos a, un momentito, solo estamos viendo consonantes. Pero ¿qué pasa si me preguntan sobre suprasegmental? Ahí que tengo que recordar el acento. El acento y el tono. El acento que nos permite diferenciar palabras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir practico, práctico y practicó. Vamos a ir trasladando de una sílaba a otra la mayor fuerza de voz y generar nuevos significados. Pero si se refiere al tono, vamos a crear distintas oraciones solamente variando la inflexión de voz, ¿no? Por ejemplo, decimos acá, ¿ya desayunaste? Eso es una pregunta directa. Y la inflexión tonal es ascendente. Pero también podría decir, desayunaste, acá me falta. Pero también podría decir la otra oración en la que no se refiere a una pregunta, sino con una enunciativa. Ya desayunaste. ¿Se dan cuenta, muchachos? Así es como diferenciamos el tono en las oraciones interrogativas directas y en las oraciones enunciativas. Y el acento que diferencia palabras. Cualquiera de esto ya lo hemos recordado. Pero si nos preguntan sobre grupos vocálicos, diptongos, triptongos, hiatos, que es lo que más preguntan, ¿no? Porque es muy directo esto, bastante aplicativo. Tienes que saber cuáles son las vocales abiertas, cuáles son las vocales cerradas. Pues estas son las que van a aparecer en una sola emisión de voz, como por ejemplo en diptongos puede presentarse en diptongos una vocal cerrada, piano, una vocal abierta, causa, o dos cerradas diferentes. Esa es la fórmula para los diptongos. Cerrada más abierta, abierta más cerrada. Y en ese mismo grupo aparece esto. Porque O es una abierta y la I es una cerrada. Muy. Dos cerradas distintas. Ese es un diptongo. Pero también podría darse tres vocales en una sola emisión. ¿No? Uruguay, Oruro. Cuando son la secuencia de tres vocales, decimos triptongo. Pero a veces también se da lo que corresponde a la separación, y ese es hetero, porque pertenecen a distintas sílabas, ¿no? Eso es heterosilábico. Abierta más abierta, se separa. Leer, ¿no? Cooperar, o con O abierta, se separa. O puede ser cerradas, pero que sean cerradas, igualitas.
I con I y la U con la U. Dumbiro, por ejemplo, ¿no? Tita se separaría por yato simple. Pero si tengo la vocal cerrada con mayor fuerza de voz y va a estar tildada, ¿no? Oía, búho, leía, vía, tía, proteína, eso es acentual. Siempre la I tildada o la U tildada. No puede ser sin la tilde, porque si no ya no se produce lo que se llama el yato acentual. Pasemos a lo que corresponde al uso de las mayúsculas, la parte normativa en cuanto a mayúsculas. Muchachos, si me dicen el nombre Carlos Mendoza, Carlos mayúscula, Mendoza mayúscula, ahí no hay problema. Pero cuando un apellido tiene preposición, ahí sí llama la atención. Porque esa preposición puede ser que vaya con mayúscula o vaya con minúscula. Depende, ¿no? Por ejemplo acá, José de la Torre. Este D tiene que ser minúscula porque está el nombre José, el nombre de pila. Pero si ya no está el nombre José y decimos, por ejemplo, el profesor, ¿no? El apellido del profesor es de la Torre. Cuando ya no está el nombre de pila, ya no está José, Pedro, Carlos, ya no está el nombre de pila, la preposición con la que empiece el apellido irá en mayúscula. Pero ¿qué pasa si el apellido tiene artículo? María La Torre. Y si ya no está el nombre María y decimos la señorita La Torre, perfecto, no pasa nada. Si está nombre o no está el nombre de pila, igual el apellido que empieza con artículo irá en mayúscula siempre. Y en nombre de lugares, ¿qué pasa con el nombre de lugar? Ah, bueno, si me piden el nombre de un lago, de un río, de una ciudad, de un país, es muy fácil, va mayúscula siempre. Me podría traer problemas cuando incluye algunos términos que en otros contextos iría con minúscula. Por ejemplo, norte, sur como puntos cardinales tienen que estar en minúscula, ¿no? La brújula señala el norte. Yo trabajé en Los Olivos. Cuando el artículo forma parte del nombre propio, el artículo va con mayúscula. Me gustaría conocer la India, pero ahí India nada más es mayúscula y la no forma parte del nombre propio. Eso ya es cultura general, ¿no? Ustedes creo que rápidamente lo pueden descartar ya que han visto muchos aspectos relacionados a geografía. En cuerpos celestes, llámese nombre de galaxias, estrellas, constelaciones, la mayúscula, ¿cierto? Obras de creación artística, la primera con mayúscula. Pero ¿qué pasa si dentro de esa obra de creación hay un nombre propio o hay nombre de un lugar? Ya le pones la mayúscula, nada más. Y si son nombres de agrupaciones, partidos políticos, grupos musicales, ya le pones la mayúscula al adjetivo, al sustantivo o los elementos que en este caso, por ejemplo, Alianza para el Progreso, ¿no? Alianza y progreso, pero no la preposición, no el artículo. En instituciones
Defensoría del Pueblo, Facultad de Letras, Congreso de la República, Biblioteca Nacional, Museo de la Nación, mayúscula. Vamos a recordar lo que se refiere a siglas y acrónimos. Ustedes recuerdan que les había explicado que todas las palabras que se van a formar en morfología, creo que les expliqué, y que se toma en cuenta las letras iniciales, como Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se lee UNMSM. No hay forma de leerlo como una palabra porque no tiene sílaba. ¿Estos qué son? Estos son, lee letra por letra, son siglas. Pero si yo lo leo todo como palabra porque tiene sílaba, como por ejemplo, INEDU, TEDAPAL, RENIEC, SUNAT, OMPE, se lee como palabra, eso se le llama acrónimo. Muchachos, y en acrónimos hay una regla especial, ¿no? Si son más de 4 letras, solo la primera con mayúscula. Y si son 4 o menos de 4, a toda con mayúscula. OMPE, todas con mayúscula. ¿Estamos? A ver, hasta aquí estoy yendo a paso de una tortuga, pero quiero saber si me están entendiendo. Ahí está claro. ¿Hay alguna pregunta? Muchachos, a ver, recordando nuestra señal de vida, algo. Lorenita, Ceballos. Ya, muy bien. Más nos comunicamos con elementos no verbales, ¿no? Ya está. Florentina, espero que esté claro. Me preguntan, por favor, cualquier duda que surja. A ver. Vamos al siguiente punto. Siempre, creo, siempre habrá una pregunta de mayúscula, una pregunta de acento, una pregunta de puntuación. ¿Eso por qué? Porque el alumno que ingresa a San Marcos tiene que saber redactar, tiene que saber utilizar la parte normativa, todo lo que has aprendido de sujeto, predicado, complemento. Eso te va a servir, porque si no sabes gramática, va a ser más complicado todavía utilizar los signos de puntuación, te lo dije la clase pasada. Y cuando tengas que reconocer qué palabra debe tildarse, acá primero tienes que saber clasificar. El acento nos permite clasificar a las palabras. Si la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba, aguda. En la penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. Antes de la antepenúltima, bueno, eso se llama sobresdrújula. Una vez que ya hemos clasificado las palabras, hay que conocer las reglas. Las agudas, regla general, se tildan siempre que termine en N ese vocal. Uy, pero estoy mirando que mamuts está terminando en S. Mentira, no es S, es TS. Así como robots.
está terminando en grupo consonántico. ¿Y qué es lo que me dice la regla? O en grupo consonántico no va. No se le coloca tilde. En graves, ¿cuándo se tilda las graves? Se tilda cuando no termina en N ese vocal. Por eso, árbol, fénix, césped, lo tildo. Pero ¿qué pasa con los grupos consonánticos? Por ejemplo, cómics. ¿Va, no? Claro que va. Porque en graves, si terminan en grupo consonántico, sí le vamos a colocar tilde. Cómics, bíceps, tríceps. Y las esdrújulas y sobresdrújulas nunca tienen restricciones. Siempre van a tildarse. Pero quizá por ahí te estés olvidando qué pasa con las palabras compuestas o qué pasa con las palabras unidas con guión. Vamos a ver, ¿no? Solo para recordar, pues lo que te vayan a preguntar, no sé qué te irán a preguntar. A propósito, muchachos, ya ahí he utilizado un conector de digresión. A propósito, ¿cuándo es el examen de admisión? A ver, voy a mirar el chat. Me dirán, profesora, ¿no sabe? No, no estoy enterada. A ver, escríbame, ¿cuándo es el examen de admisión? A ver, Mercy, Lorena, 25, 25 de marzo, para todas las áreas. Ah, 25 de marzo. Se me ha quedado que antes era como 4 domingos, ahora no, ¿no? Ya. Oh, gracias. Ay, 1 y 2. Ay, 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 ya. Ya, perfecto, gracias. Ay, ¿cómo me he olvidado las fechas? Ah, yo estaba en otra cosa y me he olvidado de las fechas. Bien, ñaños, gracias. Entonces, vamos a concentrarnos, a ver, el poder de la mente. A lo mejor nos preguntan algo sobre acento. Ya, vamos a practicar entonces. Cuando dos palabras están unidas con el guión, ¿no? Son palabras compuestas, obviamente. Entonces, de repente, digo yo, me preguntan, a ver, lógico, matemático. Solito se corrigen algunos, ¿no? Árabe, por ser esdrújula. Israelí, se tilda por ser aguda. O sea que a cada palabra hay que analizarlo independientemente. Y lógico sería por ser esdrújula. Eso sucede cuando las palabras están unidas con el guión. Pero si no, por ejemplo, la palabra portalámparas es compuesta, tiene dos raíces. ¿Qué se hace en esos casos? Hay que ver dónde recae la mayor fuerza de voz. Acá es una palabra esdrújula. Le coloco la tilde. Asimismo, es una palabra grave porque aquí está la fuerza, la intensidad, pero como es grave y termina en vocal, no le coloco. 22 sí va porque es aguda.
Así tengo que analizar cada palabra, según la regla general. Pero, ¿qué sucede si tengo de repente palabras por acá? Ya, vamos a ir a la siguiente. Palabras como alegre, mente, cortésmente, am, fácilmente. Estas palabras van a ser tildadas ya no por regla general, sino hay que saber cómo era la palabra antes, cómo era la palabra antes de la derivación. Alegre es un adjetivo que no llevaba tilde. Cortés es un adjetivo que sí tenía que tildarse porque es una palabra, o sea, antes de la derivación me refiero, ¿no? Antes de la derivación, la palabra cortés sí tenía que estar tildada porque por ser aguda. Con esa tilde se queda. Por ello, fácil también debe estar tildada por ser grave. Eso tienes que considerar en las palabras compuestas, en las palabras derivadas. Así que ojo con ello, por favor. Luego, ¿qué más tenemos? Con los morfemas. Ya casi te tengo que hacer recordar qué cosa era un morfema. Un morfema es la unidad mínima dotada de significado. Entonces, si a mí me piden segmentar mesera, meseras, yo tengo que buscar morfema primero. ¿De dónde viene? De la palabra mesa, le añado er, a y s. Entonces, ¿qué cosa tengo? Tengo primero raíz, derivación, flexión y flexión, género y número. Pero yo no puedo hacer eso, e y ere, porque no tiene ningún significado. Una vez que sé eso, tengo que recordar que el morfema es abstracto. Y por ser abstracto, se tiene que materializar, se tiene que concretizar a través de algún morfo, alguna forma. Entonces, muchachos, esa forma, ese morfo, que es la expresión del morfema, la materialización del morfema, puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, el morfema de negación podría ser infiel, imprudente, antihigiénico, anormal, etc. El término in, esperen un segundito, tengo una pequeña interrupción. Ya, entonces vamos acá. Uy, acabo de leer. Claro que sí. Vamos a hablar de situación y de contexto.
Me parece muy bien. No hay que esperar al final de la clase. Ahora mismo vamos a llegar a semántica y ahí les voy a hablar. Ya. Entonces, fíjense. Infiel, imprudente, anti, higiénico, anormal. ¿Qué son estos? Son formas, son morfos. Y estos morfos, nosotros lo estamos viendo, tienen diferentes maneras, ¿no? Una A es diferente del anti, diferente del im, diferente del i, porque puedo decir también ilegal. Ahí es donde decimos que se presenta un alomorfo, porque son diferentes. Quiero aprovechar este espacio para hablar de los procesos, porque puede ser que no te venga nada de alomorfo, pero te viene procesos. Vamos a recordar con palabras sencillas. A ver, Yada. Mm, a ver, ¿qué más? Allá. Vamos a asegurarnos si nos preguntan algo sobre proceso de formación. ¿Sí, chicos? A ver, ustedes dirán, ¿qué hay en la palabra, en cada una de estas palabras? A ver, medio segundo, a ver, para cada uno. A ver, chicos, ahora sí, activen el audio, por favor. ¿Qué hay en la palabra apoyada? ¿Qué proceso de formación se ha dado? Derivación, Excelente. Pollada, cullada, parrillada, el proceso es derivativo, el proceso es derivación y la palabra la llamo derivada también, ¿no? Listo. En siete mesino, ¿qué tenemos? para síntesis, Excelente. En corta uñas, composición, dos raíces, composición, página,
Abreviación. Abreviación. Abreviación es, ¿no? La palabra. Gatos comieron Flexivo. flexivo. Recuerda que gato tiene el género, el número y comieron tiene la amalgama. Esos son morfemas flexivos. Proceso. CGTP. Sigla. Eso, sigla. Letra por letra. UNESCO. SIDA. Acrónimo. Acrónimo porque todo se lee como palabra. Cine, foto. ¿Qué es? Acortamiento. Acortamiento. Justamente vamos a llegar a la parte de semántica, donde es necesario lo que ustedes han solicitado, ¿no? Hablar del, a ver, ¿qué cosa dice por el chat? Hablar de la situación, del contexto. Esto tiene que ver con significado. Nosotros, a ver, vamos a partir por eso. Nosotros tenemos dos clases de significado, el connotativo y el denotativo. Cuando es un significado connotativo, estamos en subjetivo, en algo que es metafórico. Por eso es connotativo, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, les hablaré corazón en la mano. ¿No? Les hablaré con el corazón en la mano. Ella tiene el corazón de piedra. El corazón de piedra. Ese chico le rompió el corazón, etcétera, etcétera. Esto sabemos que es un significado connotativo. Pero si yo dijese, el especialista, disculpen, si yo les dijese, el especialista en enfermedades del corazón, es decir, el cardiólogo, está de vacaciones. Ya se rompe todo lo que tenga que ver con subjetividad. Eso es un significado denotativo, objetivo. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo determinar? Si les digo, les voy a hablar con el corazón en la mano, eso se entiende que es con la verdad. Ese chico le rompió el corazón, significa que es una información presentada de manera subjetiva, le rompió el corazón, le engañó, le defraudó, etcétera, ¿no? Entendemos el significado, pero a veces hay expresiones que nosotros no podemos determinar con exactitud qué significa. Y creo que uno de los ejemplos clásicos que habíamos visto era haremos ajustes en la banca. Si yo digo haremos reajustes en la banca, mejor dicho, lo leo. Cuando leo, ahí está el contexto.
Lo que está escrito, lo que es la parte verbal, la parte lingüística, eso es el contexto. Haremos reajustes en la banca. ¿Se puede entender de una sola manera? Creo que no. Si lo dijese el gerente de un banco, o si lo dijese el dueño de una carpintería, de una ebanistería, el significado va a cambiar. Yo podría relacionar la palabra banca con aspectos financieros, asuntos financieros, o podría relacionarlo con un objeto, mueble. El significado es diferente. Yo tengo la posibilidad de interpretar ambas maneras. Si lo dice el asesor de un banco, pero eso es una parte no verbal, esa es una situación. Hay muchos fraudes en, a ver, que le diga, en la banca móvil. Ya, por eso hay que hacer algunos reajustes en la banca. Si lo dice el asesor de un banco, una persona ligada a los aspectos financieros, el significado es diferente. Eso ya no es lingüístico. Por lo tanto, yo tendría que saber quién lo dijo y dónde lo dijo, y eso se llama situación. O, por ejemplo, a ver, permíteme un segundito porque yo lo había anotado justamente. A ver, voy a leerlo un segundito. Venía algo así. A ver. Un ratito, por favor. ¿Dónde está lo que anoté? Ya. Decía algo así lo que anoté. Aquella lima era muy grande. Aquella lima. Pero lima puede ser una fruta, ¿no? Aquella lima era muy grande. Puede ser lima fruta o puede ser lima herramienta. Yo no sé cuál es. Presenta ambigüedad. Entonces, por el contexto no es suficiente. Porque el contexto es esto. Esto es la parte lingüística, ese es el contexto. Cuando yo leo solo la parte verbal, no puedo saber a qué se refiere. ¿Lima es fruta o lima es herramienta? Si tengo dos interpretaciones o más, quiere decir que el contexto no es suficiente. ¿Qué cosa necesito? La situación. ¿Qué más? Decía por acá. A ver, lo que anoté. Decía, le di la mano en el examen. Le di la mano. La mano, extremidad, lo saludé de repente o lo ayudé. Una manito, por favor, dame una manito. Lo ayudé, no sé a cuál se refiere. O decía también, no conseguía lo que quería. ¿Quién? Alguien no conseguía. El sujeto puede ser una tercera persona. O puede ser yo no conseguía lo que quería. No se sabe. Es ambiguo. ¿Qué más? Aquí no hace mucho calor. Aquí. ¿Pero qué es aquí? Es ambiguo. Pero si yo dijese, en este salón, en esta ciudad, en esta región, en este país, ahí sería exacto. Pero si digo aquí, allá, ¿qué es ese aquí? No es exacto. Por lo tanto, hay ambigüedad. Entonces, en el momento que ustedes vean que se presenta dos o más significados,
es que su contexto no es suficiente. ¿Qué necesitarían? La situación. Listo, muchachos. Hemos hablado sobre contexto, sobre situación. Ahora sí, creo que tenemos que ir a nuestro objetivo, que es los temas presentados para este repaso. La homonimia, vamos a encontrar en homonimia, que también es una pregunta clásica, ¿no? En homonimia, ¿desde cuándo van preguntando sobre homónimos? Hay que saber que en homonimia se trata de palabras que se pronuncian igual, homófonas, o palabras que se escriben igual, homógrafas. Entonces, si a mí me dicen, marque la alternativa que presenta relación semántica de homonimia, homo es que siempre voy a encontrar que se pronuncien igual. Por eso van a ser homófonas. Pero no se van a escribir siempre igual. No pasa eso. Eso es por un lado. Pero lo que hay que considerar es que se va a clasificar en tres: parcial, absoluta o paradigmática. Para yo decir que es parcial, la diferencia debe ser basado en categorías léxicas. Es decir, si yo digo, por ejemplo, ella tuvo comprar 2 tubos, un tubo de luz, el verbo y el sustantivo se pronunciaron igual. Es lo más importante. Son homófonas, pero pertenecen a distintas clases. Por eso es parcial. Y si es absoluta, debe ser de la misma clase. A ver, un segundito, por favor. Ay, perdón. Estaba hablando con el micro desactivado. Ya, entonces retomando. Cuando es absoluta, las palabras pertenecen a la misma categoría léxica. Adjetivo con adjetivo, verbo con verbo, sustantivo con sustantivo. Y si es paradigmática, solamente se va a presentar en el verbo. No puede ser con ningún otro tipo, porque el verbo es el único que tiene paradigma. Paradigma de tiempo, paradigma de persona, paradigma modo, paradigma aspecto, etc. Entonces, en la paradigmática, muchachos, escribimos el ejemplo, ¿no? Puede ser, nosotros escribimos ayer, o puede ser, nosotros escribimos hoy. Ayer pasado, hoy presente. Solo por el paradigma tiempo podría diferenciar los significados. ¿Ok? Pasamos a la frase nominal. En la frase nominal, ¿cuál es la pregunta clásica? Sintaxis. Es función. Así que me voy a proponer presentar las funciones de la frase nominal, que ustedes reconozcan la frase nominal y clasifiquen la frase nominal.
Ya, yo creo que con 3 es suficiente porque nos va a ayudar a recordar. Ya. A ver, muchachos, entonces la pregunta está lista para que respondan. ¿Cuántas frases nominales tiene cada oración? ¿Qué clase de frase nominal es? ¿Y cuál es la función de cada frase nominal en esas 3 oraciones? Chicos, ¿pueden activar el audio así más rápido? Hola, ¿me escuchan? Es que les pregunto porque ayer tuve dificultades. Estaba hablando y de pronto como que ya no se me escuchaba y entonces ya no había ninguna participación. Hola, chicos, ¿está claro? Sí, ¿Sí? sí, Ah, sí, ya, lo ok, escucho. gracias. No, sí, ayer tuve inconvenientes. Ya, ok. Entonces, a ver la primera pregunta. ¿Cuántas frases nominales? Listo, muchachos.
No han activado el audio. Bueno. Vamos a ver por acá. A ver, permítanme un segundito. A ver, acá. Ya está. La primera frase nominal sería esta, ¿no? Andrea, querida amiga. Segunda frase. Le, tu hermano. Tercera frase. Lo. Cuarta. Y el fin de semana. Esas son las frases nominales. Ahora la otra pregunta es, ya sé reconocer frase nominal. A ver, ¿por qué sé que esto es la primera frase? Andrea es el núcleo, querida amiga es la aposición, ¿no? Decir Andrea o querida amiga es la misma persona. ¿Y cuál es la función? Esta es una frase que funciona como vocativo. Es a quien uno se dirige. Me dirijo a Andrea. Vocativo. Dile, ese le es el objeto indirecto. ¿Y cuál es el directo? Que lo llamaré el fin de semana. Eso, ¿a quién le digo? A tu hermano. Tu hermano y le es la misma persona. Es el oí. Ahora, llamaré a tu hermano. Que lo llamaré. Ese lo se refiere al hermano. Objeto directo. Lo voy a llamar cuando? El fin de semana. Circunstancial de tiempo. ¿Está? A Carlos lo felicitaron. La frase nominal es Carlos. Lo es la otra frase nominal. Felipe y Pedro. Pero ¿quiénes son ellos? Asesores de la empresa. Habría tres frases nominales. Me preguntan qué tipo de frase nominal. Para eso, te recuerdo que cuando la frase nominal tiene modificador indirecto, ya está. Cuando tiene modificador indirecto, muchachos, la frase nominal se llama compleja. Cuando tiene un solo núcleo, se llama simple. Entonces, Andrea, querida amiga, es simple, compleja. Felipe y Pedro son dos núcleos. Es frase nominal compuesta. Pero aparte de compuesta, tiene su aposición. Entonces es compuesta compleja. Eso quiero que recuerden. Compuesta compleja y funciona como objeto directo. Carlos es lo mismo que lo. Ellos felicitan a Carlos. Entonces, Carlos, a ver, a Carlos, perdónenme acá hay un lapsus brutus. Ellos felicitan a Carlos. Carlos es el objeto directo. Pero ¿quiénes son Felipe y Pedro?
Ellos felicitan a Carlos. Este no es el O de lapsus, lapsus brutus. Este es el sujeto. Ellos felicitan a Carlos. Este es el objeto directo. Y lo es lo mismo. Se ha reduplicado el objeto directo. Los alumnos que participaron fueron felicitados por la tutora. Aquí hay una frase nominal. Y la tutora del aula es otra frase. El núcleo es alumnos y aquí hay modificador indirecto. ¿Por qué? Porque es una proposición subordinada adjetiva. Fueron felicitados por la tutora del aula. Modificador indirecto. Entonces, queridos alumnos, esta se llamaría una FN compleja. Esta sería también simple compleja. ¿Y cómo funciona? Sujeto. ¿Y cómo funciona? Complemento agente. Volvamos entonces al PPT oficial. Vamos a tener por el número de núcleos, presenta un solo núcleo, simple. 2 núcleos, compuesta. Cuando tiene modificador indirecto, compleja. No tiene modificador indirecto, incompleja. Y ya te he explicado cuáles son los modificadores indirectos. Creo que es más que suficiente. Pasemos a los determinantes. Los determinantes van a ser, primero, palabras que acompañan a los sustantivos. Van a ser modificadores directos. Un artículo, un posesivo, un demostrativo, un cuantificador van a ir con los sustantivos. Puede tener una semejanza con otra clase de palabras. A ver, veamos por acá. Ya. Quiero un ratito focalizar este término bastante, que por cierto también está en los adverbios, así que ojo con ello. Si decimos ella tiene bastante carga laboral, salieron bastante tarde, no te olvides de lo siguiente. Si bastante es un adverbio, debe modificar a un verbo, ¿no? Ahí decimos que este es un circunstancial de cantidad. Este es un adverbio, entonces. Si digo salieron bastante tarde, aquí hay una frase adverbial. Salieron bastante tarde, donde tarde es un adverbio y bastante también es un adverbio.
Un adverbio modifica a otro adverbio. Y si digo, ella tiene bastante carga laboral, o sorpresa, ya no. ¿Por qué? Porque ahora modifica a un sustantivo. ¿Qué cosa es entonces? Un determinante. Cuantificador indefinido, porque no dice la cantidad exacta. Muchachos, es así como van a analizar si hay preguntas de determinantes. Tengan cuidado que tienen un parecido con los pronombres y tienen un parecido con los adverbios. Pero si es un pronombre, nunca será modificador directo. ¿Por qué? Porque un pronombre es núcleo de frase nominal. No puede ser modificador directo. Ahora, vamos acá. La frase verbal. Recuerden que tenemos dos clases de frases verbales. La atributiva y predicativa. Muchachos, cuando se trata de una frase verbal atributiva, el requisito es que haya verbo copulativo y un atributo. ¿Esto por qué es importante remarcar? Porque si digo, has tenido que ser evaluado especialista. Has tenido que ser cuidadoso. ¿Qué hay en ambos casos? Aquí hay una perífrasis. Acá también hay una perífrasis. Pero el detalle en has tenido que ser evaluado, el que manda es el verbo que está al final. O sea, ese es el verbo principal. Esto es lo que importa. Y acá, este es el principal. Dependiendo del verbo, yo voy a decir, todo esto en realidad todo eso ¿no? Si lo analizamos, es así. Tengo perífrasis, el que manda es el verbo principal. Gracias a eso puedo decir que esta es una frase verbal predicativa. Y la otra, frase verbal atributiva. La predicativa, muchachos, suena como predicado verbal. Y la atributiva como predicado nominal. ¿Listo? Ya está. Ahora, el cuadro solamente me presenta esto, ¿no? Que acá es predicado nominal y esto es predicado verbal, ya eso es para recordar. ¿Y cuáles son los complementos que esperamos?
Si es verbo predicativo, puede aparecer complementos de repente directo, indirecto, circunstancial, agente, etc. Pero ¿qué es importante que tomen en cuenta? Si es verbo transitivo, obligatoriamente habrá objeto directo. Ahora, ¿por qué es importante recordar el verbo transitivo? Porque gracias a ello vamos a poder hablar de oraciones transitivas, oraciones activas, oraciones recíprocas, oraciones reflexivas. Ahí radica la importancia. Entonces, muchachos, volvamos acá. Evaluado por un especialista, eso es un complemento agente. Más cuidadoso es complemento atributo. Si a mí me piden clasificar la oración, por ejemplo, según el tipo de predicado, acá es donde me voy a concentrar. Puede ser una oración transitiva, puede ser una oración intransitiva, una oración recíproca, una oración reflexiva. Eso viene a continuación. Acá hay algo más todavía. Es acerca del adverbio. Yo ya te adelanté algo del adverbio. Te dije que el adverbio va a modificar a 3 clases de palabras. Va a modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Y ya esto es información complementaria que lo puedes hacer una captura de pantalla y tranquilamente recordar cuáles son aquellos adverbios. Solamente no confundirlos con los circunstanciales. Que circunstancial es una función y adverbio es una clase de palabra. Ahora, hablemos del predicado y sus complementos. Como te decía, copulativo, yo espero que haya atributo obligatoriamente. Pero si el verbo es predicativo, cualquier complemento puede estar menos el atributo. Vamos a ver ese verbo predicativo. El verbo predicativo me permite hablar de 8 clases de oraciones. Ya. ¿Cuáles son esas clases de oraciones? Acá lo tenemos. Es activa cuando el sujeto realiza una acción. Luisa prepara el almuerzo. Ahí hay una acción. El almuerzo es preparado por Luisa. El almuerzo no hizo nada. Es Luisa la que realiza la acción. Por lo tanto, es pasiva. Y si digo Luisa, a ver, ¿qué puedo hacer? Con la misma oración, ¿no? Preparar. Calza perfecto. Pero voy a cambiar. A ver, Luisa lava los platos. Los platos es el objeto directo. Pero si digo Luisa sale a caminar, Luisa viaja, Luisa se fue, ya estamos hablando de una oración intransitiva. Quiere decir que no tiene objeto directo. ¿Por qué? Porque su significado es completo, es pleno y puede tener un circunstancial. Luisa sale a caminar con su esposo. Compañía. Luisa se fue temprano. Tiempo. Se fue ayer. Tiempo. Se fue sin que nadie se dé cuenta. Modo. Eso es una oración intransitiva. Nunca odé, nunca oí.
Y una oración reflexiva es cuando el sujeto hace algo y el efecto vuelve. Por ejemplo, que Luisa haga algo. Luisa se maquilla. Luisa se tiñe el cabello solita. Es una acción que realiza ella y el efecto vuelve a la misma persona que realizó la acción. La recíproca es cuando por lo menos dos participantes interactúan mutuamente. Vamos a seguir con Luisa. Luisa ama a su esposo. El esposo también ama a Luisa. Entonces decimos, Luisa y su esposo se aman. Y cuando ya es una acción mutua, eso pasa a ser una oración recíproca. Pero ¿cómo reconozco una impersonal? Acá dice, tiene verbo impersonal. Ya, pero eso no dice mucho, ¿no? Es porque no tiene sujeto. Está lloviendo. Ha garuado. Hace calor. Eso es una oración impersonal. ¿Por qué es impersonal? Porque no tiene sujeto. ¿Y cómo reconozco una pasiva refleja? La pasiva refleja presenta el pronombre se, el verbo en plural y la FN en plural, ¿no? Por ejemplo, se rompieron los vasos, se quemaron los focos, se mancharon los manteles. A ver, uno más con C. Se rajaron las paredes, se oxidaron los fierros, etc. Bien, hasta aquí de lo expuesto en los PPTs. ¿Está claro? Bien, sigamos entonces. Pasamos a las oraciones compuestas. Tenemos dos grandes grupos, compuesta, coordinada y subordinada. En las compuestas coordinadas tomamos en cuenta a las conjuntivas y a las yuxtapuestas. Las conjuntivas son las que se conectan a través de la copulativa, la disyuntiva, la explicativa, la adversativa, la distributiva, la hilativa. Es necesario recordar estas conjunciones porque son coordinantes. Si yo no veo conjunción, pero la oración sigue siendo coordinada, ¿a través de qué se puede conectar? A través de los signos de puntuación. Coma, punto y dos puntos. Pero si es subordinada, muchachos, habrá tres tipos. Estarán las sustantivas, estarán las adjetivas y las adverbiales. ¿Cómo puedo saber que es una sustantiva? Porque se relaciona con la función que cumple la frase nominal. La frase nominal, ¿qué puede cumplir? Función de sujeto, de atributo o la función de objeto directo y de complemento. Si es adjetiva, debe empezar con pronombre relativo y debe modificar a un nombre. Si es adverbial, debe presentar esta clasificación. Voy a correr, muchachos, porque nos queda 18 preguntas todavía para explicar. Locativas.
nos responde a la pregunta ¿dónde? Iremos. ¿Por dónde? Por donde indica el plano. Cuando encuentres una información de causa, de condición, de finalidad, de consecuencia, de modo, de lugar, esa siempre va a ser adverbial. Y los signos de puntuación. Los de puntuación los tomamos en cuenta, bueno, son diferentes signos. Aquí está básicamente relacionado con, a ver qué cosa hemos visto nosotros, comas. Para lograr el éxito, eso es finalidad. Es un adverbial que va al inicio. La coma es hiperbática. Es necesario tener estudios, coma, saber más de un idioma. Eso se llama coma enumerativa. El punto y coma lo que hace es unir las yuxtapuestas, ¿no? Aquí está. Estefanía atendió a los padres. Ramiro atendió a los estudiantes. Se conectan por el punto y coma. Y los dos puntos para causa, efecto. Esta teoría es válida porque se basa en datos fidedignos. Efecto causa o causa efecto. Y por último, los mecanismos para la cohesión. Hemos dicho que hay por referencia, por sustitución, a través de que también se puede presentar por elipsis, por conectores discursivos. De ordenación, estos son los nexos, ¿no? En primer lugar, para empezar, antes que nada, etcétera. Causa y digresión. Bien, muchachos, aceleraré un poco más porque ya la hora nos ha ganado. A ver, voy a presentarles ahora a ver, quiero mostrarles ahí están las preguntas. Ya. A ver, por lo menos un par de minutos para que ustedes tengan la opción de responder. Luego lo vamos a ir viendo. Seguramente ya tienen un gran avance, pero igual tenemos que completar todo lo que está programado. A ver, empezamos. Me gustaría pasear, eso vendría a ser una opinión de la persona, en este caso del emisor, y eso se llama expresiva. ¿Cierto? A ver, sigamos. La palabra cien pies define a la lengua, eso es metalingüística, en la 3 es información objetiva y la 4 es una apelativa. Por lo tanto, en la pregunta 1 la clave es la C. Ya está, pregunta 1 la C. 2. La palabra yogur es del francés, chef es del francés, fútbol es del inglés, parque del francés, barman
del inglés. Y lo que procede del inglés se llama anglicismo. Y blanco, germanismo. Brindis, brindis es alemán, whisky es inglés. Rehén, alcachofa son arabismos. La clave es la C. En la primera, la mayoría son alveolares. La S, la L, la N. La L, la Ch y la ñ son palatales. Pamela, brindó. P, M y B son bilabiales. Jorge, ja, jarra, el sonido K, el sonido G son velares. En la 3, la clave sería la E. Geografía tiene dos hiatos, una simple, un acentual, simple, acentual, y todo lo demás que voy a ir resaltando van a ser diptongos. Territorio, IO. 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 Quieren, IE. Estudios, IO. Por lo tanto, la 4 con eso sería la C. En la pregunta 5, uso correcto de las letras mayúsculas. Recuerda que meses, estaciones, días de la semana, minúscula. ¿Ya? Ahí están los errores. Solo la primera debe ser porque INAVEC es un acrónimo. Cuaternario, minúscula, ¿no? La correcta es la C, porque es la asignatura y el nombre de la carrera. En el orden de agudas, bueno, tengo dos posibilidades, postural y Perú. Pero como la última debe ser aguda, la única que cumple es la D. André es aguda. 6, la D. Cuando son alomorfos son distintas maneras. Vecina, la I, vecina, perdón, vecina. A es para el femenino, vecino, vecina. Gallo, gallina, ina es para el femenino. Son diferentes maneras. Ina y la A son distintos morfos, por lo tanto se llama alomorfo del morfema de género femenino. 7, la C. ¿Por qué no podría ser serpientes, huesos? Porque tiene la misma forma, SS. Para que sea una homonimia parcial, parciales que son de diferentes clases. ¿A qué hora? Es sustantivo, hora, verbo. Las demás, trabajar, trabajar es paradigmática. Basto, bote son de la misma clase, por lo tanto son absolutas. En la 9, para que sea compleja, debe tener modificador indirecto. Eso se da en la E. El concierto es núcleo y de Juan Luis Guerra es el modificador indirecto. Todas las demás son incomplejas.
9 la E. Hasta aquí, muchachos, con las 9 preguntas. ¿Coincide su respuesta? Más o menos, Miss. Más o menos. Ya, pero es un repaso. Tranquilos, tranquilos. El examen va a estar más sencillo. Pocos temas, pero no te olvides. Mayúscula, puntuación, acento. Repásate bastante. Son temas muy, pero muy pedidos. Tenemos por acá artículo. Todo lo que voy resaltando son artículos. Este es un demostrativo. Artículo, y aquí hay una forma contracta. Son 7. ¿Ya? Ahora, para que sea atributiva, el verbo tiene que ser copulativo. Lo único que nos queda es la E, porque en las demás ovacionar, premiar, trabajando son predicativos. Comprado, predicativo. Hemos sido copulativo. Esa es la atributiva. 11 la E. No, negación, siempre tiempo, bastante cantidad, quizá duda. Entonces la 12 es la D. ¿Listo? Ya está. Por favor, esta me gustaría que la analicen. Está bien bonita. Complementos diferentes de distintas clases tienen que encontrar. Las semis. Excelente. Tiene 3 distintos. Padres, huérfano, hay 2. Una oportunidad y una oportunidad tributo, la o de tratarnos o de con dignidad circunstancial, hay 2. Aquí podría confundirlos. Me oí, le oí, no son de diferentes clases. Balón de fútbol o de, todo mi talento o de. No son diferentes, así que la clave es la C. La transitiva, a ver, analizamos. Camine, trabajo, viaja, vaya, verbo intransitivo. Pero convocar implica a alguien. Esa es la clave. 14 la C. 15. Desconocer implica algo. Por lo tanto, yo, sujeto, desconozco eso. Sería el OD. ¿Ok? Objeto directo.
Estaban cansados. ¿De qué? Complemento de adjetivo. Porque empieza con preposición. No importa. Eso es predicado. ¿Qué cosa no importa? ¿Qué hace los fines de semana? Ese es el sujeto. Tiene la esperanza de algo. Complemento de nombre. Su decisión fue. Después del verbo copulativo viene atributo. ¿Está? Y en la 16, este sería la finalidad, a fin de proteger a su mascota. Y no respondió a pesar de, esa es concesiva. Declaró así, modo. Si no repasa condición. En la 16, muchachos, marcamos la D. La programación del taller que ha generado grandes esfuerzos, hay una coma, está mal porque este es el sujeto. Pero si quiero colocar coma, debió venir una coma acá para que haya una explicativa. Todo combina. ¿Y qué es ese todo? El saco, el pantalón. Ah, eso está perfecto. ¿Está bien? El ciclo básico de vida de los seres es, aquí se rompe el verbo copulativo con su atributo, error. No me queda de otra más que lo correcto sea la 2 y la 4. 2 y 4 sería la C. Antes que nada es de orden, ya que es causa y por cierto es una digresión. En la 18 ñaños la clave es la A. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo estoy de salida aquí en casa. Les agradezco por su paciencia, tiempo. Que todo les vaya bien, muchachos. Un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones en todas las áreas de su vida. Cuídense Gracias, Miss. mucho. Chao.